Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Nos da mucho gusto, bueno, darles la bienvenida a una nueva emisión de nuestro proyecto de respuesta rápida libertaria, en donde, bueno, tratamos de dar algunas primeras impresiones sobre hechos relevantes que conmueven las redes sociales, la actualidad noticiosa, y bueno, donde siempre es bueno tener una primera impresión por parte de puntos de vista libertarios. En esta ocasión, bueno, pues como siempre hemos hecho en este canal, bueno, pues hay un marcaje casi personal a la gestión del presidente Javier Milei en Argentina. Como canal libertario que somos, bueno, nos interesa mucho el destino, el desarrollo del proyecto del presidente Milei. Ustedes, como saben, bueno, tenemos una enorme cantidad de videos de Javier Milei, de análisis sobre su gestión desde hace ya bastante tiempo. En tal sentido, bueno, nos pareció muy interesante poder intentar una aproximación a un fenómeno económico muy negativo de la economía argentina, que era el cepo cambiario y que Javier Milei hace un mes retiró y que bueno, ya podríamos ir hablando de unas primeras resultados de esta medida que requirió una enorme valentía por parte del presidente Milei, porque todos los analistas especulaban, aventuraban que sería una situación muy complicada y bueno, pues parece que los resultados han sido todo lo venturosos que esperaba Javier Milei y su. Para hablar de este tema, invitamos a Dan Dub. A Dan Dub, él se encuentra en Argentina, él es un bitcoiner, es un emprendedor, es un analista, activista libertario y editorialista, al cual, bueno, ya hemos tenido en alguna actividad anterior de México Libertario y que, bueno, le agradecemos mucho la generosidad de su tiempo y de su talento para platicar de este tema. ¿Cómo estás, Adam? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, Adam. Y mira, como te decía, bueno, la idea es que nos ayudes a entender un poquito qué es el cepo cambiario. Yo, bueno, yo tengo muchos años trabajando eh, en amistad y trabajo con muchos actores argentinos y bueno, cuando me decían todas las restricciones que tenían que sufrir para salir del país, para comprar con tarjeta de crédito, bueno, yo no me lo creía. Yo, desgraciadamente, Adam, veo que, por ejemplo, la economía mexicana y de otros países, pienso Colombia, bueno, va en una situación muy complicada, en donde esas restricciones que yo creía inenarrables, imposibles de creer en el caso argentino, bueno, yo realmente ya las estoy viendo en el horizonte de economías como la mexicana o la colombiana. A lo mejor no precisamente en la forma del cepo, que fue una forma muy perniciosa de controlar a la ciudadanía, de controlar los flujos de inversión y comerciales, pero bueno, allí está esa posibilidad. Y bueno, pues lo mejor es ayudar a comprender a la gente lo pernicioso que pueden ser estas políticas. Cuéntanos, Adam, ¿qué es el cepo cambiar? O sea, ayúdanos a entender esto. Bueno, bien, vamos a hacer una pequeña introducción a qué es el cepo cambiario, este instrumento que, como dice el nombre, cepo parece es un instrumento de tortura realmente y que ha dejado un trauma en la sociedad argentina por, como vos decías, las perniciosas consecuencias que tienen. Y básicamente cuando hablamos de cepo cambiario, estamos hablando de un conjunto de regulaciones sobre el acceso a la divisa extranjera, hacia el acceso a los dólares, con también regulaciones complementarias de control de capitales internacionales, por ejemplo, la restricción del giro de divisas al exterior, es decir, el envío de tus dólares como persona o como empresa a una cuenta en el exterior,
la imposición de impuestos, como mencionabas, a la compra con tarjeta de crédito, la virtual prohibición del acceso a la compra de dólares, al cambio de dólares por moneda local, eh, según la etapa del cepo, según el nivel de restricciones que había, pero empezó, por ejemplo, en esta segunda etapa, y ahora un pequeño recuento histórico, empezó con una restricción en el 2019 de hasta $10.000 por mes de poder cambiar, y después, un mes después, se redujo a $200 por mes ese cupo mensual que tenían los ciudadanos para poder acceder al mercado oficial de dólares. Obviamente esto crea distorsiones económicas atroces, como la existencia de un mercado paralelo, donde hay una tasa de cambio donde se paga el precio de mercado del dólar, no el precio que está encapsulado y controlado por este cepo, por estas regulaciones. Y esto produce un montón de desarbitrajes en la economía por los importadores y los exportadores, entre los precios en dólares de contrabando y de importación oficial. Realmente genera un caos económico. Y este conjunto de regulaciones de las que estamos hablando en los tiempos modernos, y para decir tiempos modernos, hablo de los últimos 35 años, básicamente, lo hemos vivido dos veces. Lo hemos vivido en una oportunidad entre el año 2011 y 2015, impuesto por Cristina Kirchner en su segundo mandato, ni bien ganó las elecciones, puso el cepo, y después reimpuesto, reinstaurado en el gobierno, en el final del gobierno de Mauricio Macri, en el año 2019. Mauricio Macri, que era de la oposición y se presentaba, era un líder opositor al kirchnerismo, al peronismo, y después de perder las elecciones primarias por paliza en agosto, el mercado anticipó que iba a volver el kirchnerismo, hubo una corrida contra el dólar y el gobierno de Macri decidió reinstaurar el cepo, que perduró hasta, bueno, se van a cumplir ahora, creo que van a ser un mes casi, donde se empezó a levantar, a desarmar, a desapretar este cepo. Ahora bien, yo recuerdo que, bueno, existían alrededor de unos 20 tipos distintos de cambio, el dólar blue, que era la principal referencia, pero había otros, el dólar turista, el dólar core play para las bandas extranjeras que llegaban a hacer espectáculos a Argentina. En fin, aquello era una economía muy complicada. En términos prácticos, cómo era la vida cotidiana de alguien que quería, bueno, comprar algo en el exterior, una computadora, un celular, un libro, no sé, cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, sí, la verdad que aparte hay que agregar un condimento adicional a todo este caos del cepo, que es la inflación, como para agregar a los cálculos de las cosas que uno tenía que hacer. Entonces, como vos bien decías, en un momento se hablaba de que había 20 tipos de cambios distintos que tenía que ver de qué manera se convertían a pesos los consumos que uno hacía en dólares. Entonces, por ejemplo, si uno compraba con tarjeta de crédito, un producto en el exterior, uno iba a pagar el importe al tipo de cambio oficial, más un 30% de impuestos, más un 35% de un anticipo de un impuesto, o sea, básicamente otro impuesto. Entonces, ese cálculo daba un valor, y eso se llamaba dólar tarjeta, que era similar al dólar turista, que era el dólar que pagaban los argentinos cuando viajaban al exterior y hacían gastos con tarjeta en el exterior, que ahí ahora no recuerdo exactamente, pero quizás había un cambio que en Argentina tenías que pagar además el IVA, del 21% de IVA por los gastos en tarjeta de crédito, y si hacías en el exterior no, pero digamos daba una cotización distinta. Después tenías el valor del dólar si lo comprabas en las cuevas. Acá en Argentina, como supongo que en toda América Latina, existen las cuevas financieras, que son estos bancos desregulados que ofrecen servicios de cambio, servicios de giro al exterior, distintos servicios financieros por fuera de las regulaciones. Tenías entonces el valor dólar blue, pero también podías comprar dólares
por ejemplo, haciendo una operación de compraventa de bonos en la bolsa, que para el que no está metido en los mercados financieros puede sonar algo chino, y en cambio para cualquier argentino operó con bonos para comprar dólares. Pues las empresas fueron perfeccionándose y incluyeron un botón que permitía hacer toda esa operatoria con un solo clic, entonces se hizo más fácil. Y después estaba la cuestión de calcular según el momento del tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue, el tipo de cambio informal, lo que llamaba la brecha, era, por ejemplo, bueno, voy a hacer una compra por internet, una compra de un pasaje al exterior. ¿Me conviene pagarlo con tarjeta o me conviene ir a comprar los dólares a la cueva y pagarlo en efectivo? Entonces, porque además encima, como te decía, está el componente de la inflación, entonces con tarjeta te daban algunas cuotas más, en efectivo era un poco más caro y debías calcular a cuánto rinde tu dinero depositado contra cuánto sube o baja el dólar, contra cuánto sube o se desacelera la inflación. O sea que uno tenía que para tomar una decisión económica tan sencilla como una que es sencilla desde el punto de vista de la transacción. Quizás al momento de comprar un pasaje, lo complicado, lo pone, lo que enrosca a uno es a dónde me voy, qué hoteles saco, qué destinos visito. No, en Argentina eso era como no era el estrés. El estrés pasaba por entender cómo iba a pagar ese pasaje, cómo iba a pagar los hoteles, etcétera, etcétera. Y esto desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de una empresa, yo, por ejemplo, tengo que traer insumos para producir acá y tengo que girar dinero al exterior. Y en los últimos momentos del cepo, para poder acceder a esas divisas para girar al exterior, uno debía esperar 180 días y además lograr una autorización previa del gobierno. Entonces uno le tenía que decir al proveedor, escuchá, esperame 180 días a que el gobierno me libere de los dólares para poder pagarte el envío, que ya me hiciste hace 6 meses. Obviamente, en la mayoría de los casos, los empresarios tenían que buscar métodos de pagarle digamos, al exportador en China con dólares, por ejemplo, no dólar blue o dólar de la bolsa, y después cuando accedían al mercado oficial lo recuperaban. Pero en el medio también había un montón de variables que estaban fuera de su control y que podían desarmar su cálculo económico. Entonces, todo esto generaba una situación no solo de caos económico, así como se ve desde arriba, ¿no? Como uno puede ver desde lo macro, uy, qué caótico, qué estado de catástrofe en Argentina, sino que también hablo de sentimientos y sensaciones a nivel personal, ¿no? La angustia, la incertidumbre, la ansiedad que generaba toda esa situación del cepo, de la inflación y de no saber con qué nos íbamos a despertar mañana. Claro, y bueno, y eso además, por no hablar, que tú ya de alguna manera lo has apuntado, bueno, las terribles consecuencias para la planta productiva, para inversionistas, para empresarios, bueno, simple y sencillamente no podían invertir. Esto, bueno, pues obviamente significó pues un alejamiento de muchísimas inversiones de Argentina. Bueno, pues esperemos que esto logre resolverse con el gobierno de Javier Milei y estas medidas. Ahora bien, el cepo fue retirado hace un mes, se especulaba que habría una terrible situación económica. Javier Milei, bueno, pues no se atrevía precisamente por tantas advertencias negativas que se daban. Finalmente, bueno, pues hubo la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuéntanos un poquito de esto, cómo se dio este levantamiento del cepo y que, bueno, que ha representado un gran alivio para la economía de todos los argentinos. Bien, voy a hacerte dos aclaraciones antes. Un dato de color de la tragedia que se dio aquí, que las empresas incluso no podían girar dividendos al exterior. Entonces la empresa Ford local no podía mandar las ganancias a su empresa matriz. Después, cuando hablamos de que se desarmó el cepo, en realidad lo que estamos diciendo, como decía al principio,
el cepo era un conjunto de regulaciones, eran centenas de regulaciones que restringían de distintas maneras el acceso a la divisa, a la divisa extranjera. Lo que ocurrió el mes pasado fue que se empezó a desarmar ese cepo y empezó el desarme principalmente para las personas físicas, para las personas humanas, es decir, los individuos en su actividad del día a día, y se empieza a aflojar para las empresas. O sea que todavía hay una parte que subsiste en el sector de las empresas, principalmente hacia atrás, porque como te decía, estas empresas tienen acumulados los dividendos de años anteriores que no pudieron girar al exterior, es como el stock, todavía no está liberado. Acá, de acá hacia adelante, sí ya van a tener mayor acceso y ya se eliminan estas demoras en el pago a proveedores, etcétera. Como para hacer estas dos aclaraciones antes. Y después, como para poner en contexto por qué el gobierno salió del cepo, hay que poner en contexto el esquema cambiario que había en Argentina. Eh, es decir, cómo se fijaba la paridad entre el dólar oficial y el peso argentino. A diferencia de lo que ocurre en gran parte de los países del planeta, el dólar y la moneda local fluctúan más o menos libremente en el mercado por la oferta y la demanda. Puede haber intervención gubernamental, pero hay una flotación. En el caso del cepo kirchnerista, peronista, era un cepo donde el dólar estaba fijado y estaba fijado por el gobierno y se mantenía fijo. En el caso, o había una muy, muy fuerte intervención por parte del Banco Central para mantenerlo en esos niveles, o bien en el esquema monetario del gobierno de Milei, donde había una devaluación programada, que se llamaba técnicamente crawling peg, que quizás cualquiera que no sea economista como yo no lo sabe ese tema, pero si sos argentino sí lo sabés. Es un tema súper técnico, pero como es parte de nuestro día a día, salís a la calle y le preguntás a la gente qué es el crawling peg, y alguna vez escucharon hablar de ese tema. ¿Qué es el crawling peg? Básicamente son micro devaluaciones diarias, es decir, que el dólar se va devaluando todos los días un poquito para alcanzar un objetivo, que era del 2% mensual inicialmente, del 1% mensual después. ¿Qué pasa con esto? Mientras tanto, el dólar blue, el dólar paralelo, el dólar de la bolsa, el dólar de las cuevas, cotizaba más, estaba más depreciado el peso, es decir, era más caro acceder al dólar por ahí. Entonces, obviamente, la presión sobre el mercado oficial de los principalmente de los exportadores, empezaba a impactar en las reservas del Banco Central. Y las reservas del Banco Central eran negativas en Argentina. Es decir, el gobierno anterior ya estaba usando depósito de los encajes bancarios de la gente, de los depósitos bancarios de la gente depositados en el Banco Central. Entonces, con este esquema de devaluación controlada, había mucha presión sobre las reservas. El tipo de cambio oficial estaba atrasado, se decía, y entonces había una sobredemanda, la gente se quería hacer de estos dólares baratos, y por lo tanto se debilitaba el balance del Banco Central. Entonces, el gobierno lo que no quería abrir el cepo porque no tenía reservas el Banco Central para defender de alguna manera, intervenir en el mercado para que ante alguna corrida, ante un evento que desestabilice la economía, no se dispare el dólar, que en Argentina tiene un impacto muy fuerte en la inflación. Entonces, el gobierno, si bien durante el año pasado Milei decía que había que cumplirse algunas condiciones para salir del cepo, el primero había establecido una convergencia de la inflación anual o mensual argentina a la mensual de Estados Unidos, o perdón, al crawling peg, es decir, al 2% mensual, más la inflación americana. No me quiero meter en estos temas más técnicos, pero bueno, finalmente no se cumplieron esas condiciones de las que él había hablado, y sin embargo se salió del cepo en el momento que el gobierno logra cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 12 mil millones de dólares que le va a permitir al Banco Central tener poder de fuego, como se dice, para intervenir en la moneda.
Entonces ahora pasamos de este esquema que decía de microdevaluaciones diarias con un objetivo mensual del 1 o del 2% a un esquema que se llama flotación entre bandas, en la cual la paridad peso-dólar varía entre una banda inferior de 1.000 pesos y una banda superior de 1.400 pesos por dólar. Entonces, dentro de esa banda, el precio oscila libremente y cuando toca la banda superior o la banda inferior, el gobierno puede intervenir para evitar que el peso se aprecie o se deprecie en exceso, entre comillas, como si alguien pudiese saber si está apreciado o depreciado, hacer una cuenta matemática. Pero básicamente ese es el esquema actual post-cepo. Y bueno, se especulaba que habría terribles consecuencias y bueno, la economía argentina sigue funcionando, incluso ya después de la caída del cepo, bueno, ha habido una reducción inflacionaria, lo cual, bueno, pues habla de buenos resultados de esta medida. ¿Cómo está en este momento, después del cepo, a 30 días, la economía de los argentinos? Mira, está bueno lo que planteas de que ha habido mucha predicción apocalíptica ante la salida del cepo, y eso es algo que es un patrón que se da en el gobierno de Milei, en el cual todos los opositores están prediciendo y anticipando que la próxima medida que va a tomar le va a salir mal y se va a caer el gobierno. Entonces, desregulan el mercado de la yerba que antes estaba fijado hasta la cantidad que podían producir, el precio al que debían vender, etcétera, por ley, lo desregulan diciendo, no, con esto van a desaparecer decenas de miles de productores, va a haber un monopolio de la yerba y el precio de la yerba va a subir. Bueno, la yerba sube menos que la inflación general. Eh, y así con cualquier tema que agarremos. Por eso se viralizó el año pasado, verano del año pasado, un político diciendo que a Milei le decían Semana Santa, porque no sabemos si se cae o si cae en marzo o en abril, es decir, si cae el gobierno. Entonces es como un patrón que se repite. Y se repitió obviamente con el cepo. Decían que, de hecho, La Nación, el diario más importante y del establishment acá en Argentina, con la importancia que tienen los diarios ahora, ¿no? Que es menor, pero sigue siendo una voz relevante, titulaba después de la salida del cepo, economistas anticipan que la inflación de abril va a ser de entre el 4,5 y 5%, que venía ya de un aumento del 3,7 de marzo. Bueno, finalmente, obviamente, no pasó eso, la inflación fue del 2,8, que se informó ahora en estos días, creo que el día de ayer, que representó un descenso del 3,7%, y los aumentos que se hicieron y que se empezaron a viralizar de alguna manera de algunas empresas particulares que anunciaban aumentos a sus clientes, los terminaron retrotrayendo, porque las predicciones de que el dólar se iba directo al techo de la banda, de los 1.400 pesos por dólar, y que era una devaluación del 40%, finalmente no se realizaron, no se concretaron. Entonces, el lunes habían anunciado un aumento del 20% de precios, el miércoles dieron marcha atrás a un 10% y el viernes retrotrajeron los precios a los precios del lunes. Entonces, bueno, evidentemente la estrategia funcionó. Yo desde de la gente, obviamente, con un poco de temor, porque vuelve a haber un poco de volatilidad. Entonces, no estábamos acostumbrados a el dólar oficial de repente subiendo un 2% un día, bajando un 3% el otro, pero ahora se estabilizó en torno a una zona que más o menos esperaban los analistas en 1.200 pesos, y el gobierno cree que se va a seguir apreciando más el peso, que va a seguir bajando más. Gracias, Adam. Y bueno, pues esto está dentro de un contexto de una lucha muy empecinada, muy fuerte, muy seria del gobierno de Milei en contra de la inflación. Eh, Todo mundo señala que, bueno, ese es su principal objetivo y está teniendo muy buenos resultados.
¿Cómo ves esto de la lucha contra la inflación? Y sobre todo, bueno, también este otro objetivo que es el de la dolarización en el largo plazo. Tú como gente acostumbrada a estos temas, eh, la caída espectacular de la inflación podrá sostenerse, hay algún peligro, eh, la dolarización, ¿tú crees que en algún momento podrá concretarse? Bien, respecto de la inflación, definitivamente, la inflación es el principal asset del gobierno de Milei, el principal logro, el más valorado y el más tangible, particularmente para los sectores que menos tienen. Porque si uno hace hincapié o hace zoom en la clase media, en los sectores que tienen un poco más de margen, uno va a ver que el costo de vida de esos sectores aumentó mucho porque aumentaron mucho los servicios en Argentina, los servicios públicos que estaban muy subsidiados, porque hubo un ajuste de precios relativos, pero en el sector de los sectores más necesitados, donde la mayor parte del gasto va a productos de consumo y a alimentos principalmente, fue donde más se notó, digamos, esta desaceleración de la inflación y que más tangible es. Entonces, en este sentido, y bueno, obviamente este sector es un sector eso representa un 40% por lo menos, un 38%, perdón, ahora con los nuevos números de pobreza son más cerca del 34% de la Argentina. Entonces es muy, muy, muy importante por esto de que no pierden poder adquisitivo sus ingresos y que les permite ordenar mejor su vida, porque con la inflación uno pierde la posibilidad de planificar ni siquiera te digo a largo plazo, te hablo de mediano plazo, corto plazo, no podés planificar a 10 días y el fin de semana que viene te querés hacer una escapada, porque no sabés los precios cuántos van a ser. Entonces, en ese sentido, definitivamente, la inflación es el activo más tangible. Quizás uno como libertario, obviamente, la inflación está en número uno y después también valora otras cosas como la desregulación, la reducción en la planta estatal, etcétera. Pero definitivamente la inflación abarca toda la sociedad y particularmente a los sectores más necesitados. Obstáculos que pueda enfrentar el plan inflacionario, supongo que podemos pensar en un shock externo, porque mientras se mantenga la oferta monetaria estable y se mantenga, es decir, no haya que emitir para financiar un déficit, ahora hay superávit, otro gran logro de este gobierno para destacar, pero quizás menos tangible, la idea de un presupuesto equilibrado, no debería haber sobresaltos. Y después me preguntaste sobre la dolarización, que había sido uno de los caballitos de batalla de Milei en la campaña, y para la cual ya estaba trabajando con un economista, con Emilio Campo, en un plan de dolarización que prepararon con otro economista, con Nicolás Kachanowski. Emilio Campo iba a ser presidente del Banco Central, en un plan muy audaz, muy radical, que tenían para dolarizar Argentina con muy pocas reservas o sin reservas de dólares, que luego resultó dejado de lado a cambio de un plan un poco más convencional, un poco más mainstream, que está llevando adelante Caputo, del cual la verdad que no puedo opinar mucho porque esto es como si alguien si tiene una fiebre, yo sin ser médico, y te puedo decir, tomate una aspirina. Ahora, si tenés un paciente en terapia intensiva que está al borde de la muerte, y ahí yo no sé el tema de las herramientas y además la tolerancia política y la viabilidad política de aplicar ciertas herramientas, entonces es una situación en la cual no me meto a ver ahí en lo micro. Entonces se adoptó este plan más mainstream y la idea de dolarización cambió por una implementación en la cual Milei dice, los pesos se van a mantener fijos,
la cantidad de pesos van a tener fijas en la economía, y la dolarización va a ser endógena, es decir, va a ser porque la propia economía va a empezar a usar, los propios agentes van a empezar a usar dólares para sus transacciones. Entonces, en este sentido, se están impulsando varias medidas que van en pos de incentivar el uso de dólares en la economía en el día a día. Por ejemplo, lo que fue el año pasado el blanqueo de capitales, un perdón fiscal que permitía muy, aparte, muy, no muy generoso, porque no generosidad, sino respetuoso de los derechos de la gente. Permitir, por ejemplo, blanquear $100.000, hasta $100.000 sin pagar ninguna penalidad, uno de los casos. Y ahora parece que se viene otra acción en ese sentido de incentivar el uso de ahorros que se calculan entre 200 y 300 mil millones de dólares de ahorros argentinos fuera del sistema. Entonces, ese es el dinero que Milei quiere traer a Argentina, que se invierta, que circule, que se ahorre, pero que se ahorre en el país, digamos, dentro del sistema. Y obviamente que tome prevalencia y predominancia y se empiece a usar aún más de lo que se venía usando el dólar y que empiece a quedar en el olvido en peso, en el olvido el peso, para mí sería un excelente avance, porque estaríamos dejando de darle importancia y preeminencia a un dinero emitido por las personas más ineptas del planeta para manejar un banco central, pero de una escuela de economistas ineptos, porque Argentina tiene una historia de inflación, excepto entre el 90 y el 2001, el resto de la Argentina fue una Argentina inflacionaria, y delegar la política monetaria a otros ineptos, pero no tan ineptos como los argentinos, que son la Reserva Federal. Hay algo que es una realidad, es que los argentinos hoy por hoy ya eligen el dólar para transacciones importantes, de automóviles, de inmuebles, para el ahorro. Entonces, obviamente, yo personalmente no elijo el dólar para el ahorro, por ejemplo, pero uno tiene el mercado, digamos, es el que envía las señales de hacia dónde tenemos que ir. Pero sí, sin dudas creo que eso como que lo que si la dolarización endógena ocurre, creo que tiene que estar complementado por terminar de cerrar el Banco Central para que sea más difícil que generaciones de argentinos economistas ineptos vuelvan a tener control sobre la moneda, sobre nuestra moneda. Gracias, Adam. Bueno, estamos llegando ya casi al final de nuestra entrevista, pero yo tengo de todos modos alguna pregunta final, Adam. Pero antes quisiera, a mí es una duda personal. A mí me sorprendió mucho hace unos días la decisión del gobierno de Milei de reducir impuestos para televisiones, monitores, televisiones inteligentes, celulares, y me sorprendió mucho, bueno, la reacción de algunos actores argentinos, Tierra de Fuego, por ejemplo, rechazando terminantemente que se redujeran estos impuestos y esta locura de que Argentina supuestamente tenía los celulares más caros del planeta. Vi una discusión muy viva de José Luis Espert, el diputado, con actores de Tierra de Fuego, bueno, aclarándoles y tratándoles de hacer ver su error. Cuéntanos, ¿qué pasa allí te digo, básicamente es una duda personal, me llamó mucho, poderosamente la atención, pero no tengo todo el contexto. Ayúdame a entender esto. Bien, sí. Tierra del Fuego es la provincia más austral de Argentina, lindante con la Antártida directamente. Es una isla, pero que está pegada al territorio continental. Y desde los años 70 hay un programa nacional de subsidiar y proteger una industria. Yo creo que empezó eso como un régimen de industria de electrodomésticos para impulsar la economía de la zona, la población, sí, que se pueble, no me sale ahora la palabra, que haya inmigración, y también por cuestiones geopolíticas, como para marcarle la cancha a Chile, por decirlo de alguna manera. Y ese régimen consiste en subsidios a las industrias que se instalan en la isla,
por un lado, y por el otro lado, la imposición de altísimos aranceles para la importación de tecnología que no ingrese a través de la isla. Porque básicamente con los años se reconvirtió en un polo ensamblador de tecnología. Ensambla televisiones, ensambla celulares, ensambla distintos productos electrónicos, pero claro, ellos dicen que fabrican celulares ahí y que se justifica que todo el país pague los celulares, las televisiones, los aires acondicionados más caros del mundo para beneficiar a un grupo de empresarios que están ahí parasitando los privilegios que le das el Estado desde hace más de 50 años y siguen diciendo lo mismo que decían en los años 70: no, pero todavía no estamos en condiciones de competir, debemos ir hacia la convergencia, sigan protegiéndonos. O sea, siguen con el mismo verso que que todos los años repiten para proteger sus privilegios. Entonces de ahí la reacción tan venal que tuvieron varios de ellos que ven que van a tener que o cerrar alguna de sus unidades de negocio, porque a decir verdad, estas empresas también han expandido sus unidades de negocio, sus segmentos, no solo están concentradas en lo que es el ensamblaje, sino que se han diversificado. Y van a tener que readaptarse. Y déjame darte un dato más: hace unos años, la legislatura de Tierra del Fuego prohibió el cultivo de salmón para la exportación de salmón. Esa es una industria que le podría hacer entrar millones y millones de dólares a la isla y generar empleo sin la necesidad de subsidios. Y bueno, fue prohibido a raíz de una campaña de Greenpeace que hicieron acá, mientras que en Chile tiene una de las industrias salmoníferas más fructíferas del planeta, cruzando la cordillera. Muy bien, te agradecemos mucho esta aclaración, Adam. Y bueno, yo no puedo resistirme a la tentación, Adam, sé que no es tu tema, el tema político electoral. Argentina está en este momento en procesos electorales, hubo buenos resultados para el gobierno de Milei, para la Libertad Avanza, su partido, en recientes elecciones locales. Vienen las estratégicas, elecciones intermedias. ¿Cómo van las cosas? Te soy franco, Adam, mira, eh, a mí me alegra mucho que el programa económico de mi ley vaya impulsándose y vaya teniendo tan buenos resultados. No estoy tan feliz con algunas actitudes de su gobierno, la intromisión de sus familiares en tareas partidistas y de gobierno, me parece realmente un exceso imperdonable. La preponderancia de tantos influencers, yo los veo aquí en México, con López Obrador y con Claudia Sheinbaum. Bueno, eso que me parecía realmente una situación intolerable en México, pues yo lo veo repetido con el gobierno de Argentina, atacando inclementemente en muchas ocasiones a periodistas serios, y bueno, pues y teniendo por el contrario, pues influencers que muy probablemente, como en el caso de México, pues viven del subsidio público. Y bueno, pues eso yo no me lo trago por completo, entonces cada vez que puedo, pues hago este señalamiento, porque sí, apoyo la figura, la seriedad, la honestidad personal de Javier Milei y los esfuerzos de su gobierno que están dando buenos resultados, pero en términos políticos me parece un poco complicado, o de gestión personal de su gobierno. Pero cuéntanos, ¿qué está pasando en términos electorales? ¿Cómo avisoras tú estas elecciones que se acercan? Bien, este año hay elecciones legislativas en Argentina, en todo el país. Se renuevan la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, y va a ser una elección fundamental para que la Libertad Avanza, el gobierno del partido de Milei, pueda ganar más volumen de diputados y de senadores, porque son una minoría bastante minoritaria, vale la redundancia. Tiene creo que apenas entre 37 y 39 diputados propios
y no más de 6 senadores. Entonces, por un lado, blindar al gobierno de cualquier tipo de intento de golpista, de juicio político o alguna cuestión así de que se necesita por lo menos un tercio de la Cámara de Diputados, y para tener una minoría más amplia a la hora de negociar proyectos y de votar proyectos de ley, va a necesitarlo, tener un buen resultado electoral, bueno, va a contribuir con esto y también va a contribuir desde el punto de vista económico, ¿no? Tiene que ver con lo que hablábamos antes, porque siempre está el cuco, está el fantasma de qué pasa si vuelven los estatistas. Entonces, ahora, este domingo, justamente va a haber elecciones en Buenos Aires, pero van a ser elecciones municipales. Obviamente, por ser la capital del país, tiene cierta relevancia. En estas elecciones, la Libertad Avanza va independiente, es decir, no va en alianza con ningún partido. También está, como para entender el panorama político, está el PRO, que es el partido de Mauricio Macri, que fue parte de la coalición, o el partido principal de la coalición que gobernó entre 2015 y 2019. Están los kirchneristas divididos en una figura mayoritaria y dos o tres spin-off que hay dando vueltas por ahí, que van a sacar algunos votos. Y después, bueno, hay candidatos locales. ¿Por qué planteo esto? Porque quizás en las elecciones nacionales, en algunos distritos, se pueda llegar a ver una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país y donde el peronismo se hace fuerte. Atención, no confundir Ciudad de Buenos Aires con provincia de Buenos Aires, que se llaman igual, pero son dos cosas diferentes. Y allí quizás se puede están evaluando algún tipo de alianza, o bien, que creo que es lo que la Libertad Avanza piensa como lo ideal, captar figuras relevantes del PRO e incorporarlas directamente en su partido. La política argentina está en un proceso de reordenamiento. Durante los últimos 20 años, la política giró en torno a la figura de los Kirchner y del kirchnerismo y el antikirchnerismo. Eh, a partir del 2000, bueno, a partir del 2010 empezaron a surgir coaliciones opositoras, generalmente socialdemócratas, de centroizquierda, pero más moderadas que el kirchnerismo, más modernas que el kirchnerismo, hasta que en el 2015 Juntos por el Cambio, esta coalición que integraba el PRO, también una coalición que algunos llaman centro liberal, pero digamos algo muy, muy políticamente correcto y muy pro sistema, termina ganando la presidencia. Eh, la llegada de Milei rompió todo ese sistema de coaliciones y me parece que estamos viendo un reordenamiento que está ocurriendo en este preciso instante, al menos mientras Milei tenga protagonismo, se va a dar este reordenamiento entre aquellos que proponen un modelo estatocéntrico, donde el Estado es el personaje, el participante principal de la economía, el principal decisor y es el garante de un sinfín de situaciones, la gente o de demandas de la gente, sin importar cómo se financian. Y por otro lado, un sector, no voy a llamarlo libertario o antiestatista porque quizás sería exagerar, pero sí que tiene un componente con una visión más liberal de la economía, más antirregulación, o mejor dicho, más pro programa económico de Milei. Esto igual es un proceso que se está dando en marcha. Va a depender también de los resultados de las elecciones de octubre, de las elecciones nacionales, cómo se digamos, van a tener ahí las fuerzas políticas una noción más palpable de dónde están paradas después de este huracán Milei y de los logros que está alcanzando. Bueno, pues esperemos que haya muy buenos resultados para los argentinos, que es al final de cuentas lo que importa, Adam. Al respecto, bueno, combatir a esta bola de rufianes que ha sido el kirchnerismo,
durante tanto tiempo. Bueno, a lo mejor no se puede hacer con guantes para niños, tienes que recurrir a métodos mucho más complejos. Y tan así que, bueno, por ejemplo, vemos a personajes que implantaron el cepo, pienso en este zombie viviente que es Amado Vudú, o pienso en Axel Kicillof, que podría ser candidato, hasta próximo candidato presidencial argentino, que bueno, fueron de los culpables de esta locura que fue el cepo cambiario. Bueno, ahí están. Bueno, yo qué puedo decirte, Adán, si el electorado mexicano premia a políticos corruptos que se alían con el narco, bueno, ¿qué yo puedo criticar a los argentinos que aplauden todavía a estos rufianes que se enriquecieron con la pobreza ajena? Bueno, así son nuestros países, ¿qué le vamos a hacer, Adam? Insisto, a lo mejor un gobierno como el de Milei, bueno, pues no puede combatirlos con excesivos cuidados, con ropajes civilizados, bueno, pero habrá que después asumir las consecuencias. Adam, yo no sé si tengas algún comentario final para terminar nuestra transmisión. Yo te agradezco mucho la claridad de tus conceptos. No, Víctor, gracias a vos por la invitación y totalmente coincido con esto último que decís. De hecho, lo había pensado en cuanto a que de alguna manera mi ley adopta el manual del adversario que le permitió al adversario mantenerse en el poder durante tanto tiempo, al menos desde el punto de vista político, lo está adoptando para poder llevar adelante su programa de gobierno. Claro, y bueno, también uno ve a Donald Trump y bueno, pues es también parte utiliza partes de ese manual. Bueno, de modo, así es la política en nuestros países. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, pues solamente acostumbrarse y tratar de que sea cada vez mejor. Muchas gracias, Adam, te agradezco mucho. Ojalá nos permitas tocarte la puerta posteriormente. Y bueno, pues de verdad, muy agradecidos por tu tiempo. A ti, Víctor, y nos vemos pronto.